¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión, y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro programa más de Peli para Dos. Yo soy José María Villalobos, desde Extremadura, Montijo, y Victoria desde Madrid. ¿Qué tal, Victoria? Muy bien, aquí ya estamos con el calor dándole. Bueno, últimamente está haciendo mejor, la verdad, pero hemos tenido. Sí, hoy es un día de estos de broma, porque no hay quien se lo crea, que estamos bastante bien. Yo de todas maneras tengo el búnker cerrado a cal y canto, por si acaso. Por eso estoy aquí tan a oscuras. Pero bueno, el que esté a oscuras también viene bien para lo que vamos a hablar, porque ¿de qué trata el programa de hoy, Victoria? Bueno, pues sí, vamos a darle, aprovechando un poco que 28 años después está a punto de salir, me gustaría hablar de cuál fue el origen realmente de los. Pero claro, esto de los zombies, pero realmente no de los zombies, porque vamos a hablar de la saga de Romero. Y nunca, él nunca quiso llamarlos zombies, ¿no? Que esto es una cosa que es muy guay. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de todo lo que construye este tipo de cine, sobre todo porque esta película, La Noche de los Muertos Vivientes, fue el germen, el origen de lo que los zombies son ahora. Bueno, evidentemente ya estamos en un paso más, pero ¿cuál fue el origen del zombie moderno, ¿no? Yo, así un poco para darle inicio y para darle una introducción, yo me había propuesto, ¿no? Yo tenía como un propósito hoy, que es responder precisamente a las preguntas de ese super fan del zombie de hoy en día, ¿no? Un chavalito, chavalita joven que no termina de entender porque en todos los lados le dicen que La Noche de los Muertos Vivientes es una peli que mola, ¿no? Él no lo termina de entender porque es una peli en blanco y negro, rarísima, ¿no? Entonces está acostumbrado al cine de zombies de hoy en día, como decimos, que todo es una evolución y menos mal que lo es, porque si no si nos hubiéramos quedado en lo que empiezan siendo las cosas, al final uno se aburre, ¿no? Y no va de eso el cine. Y bueno, el germen primerísimo, como digo, lo plantó Romero y le dio ese lastre político que estas connotaciones que tiene hoy en día, ¿no? Pasa de ser un fallo científico, ya hemos hablado de películas nucleares, pasa de ser un fallo científico a un ataque a la estabilidad, a la rutina, a tu día a día, ¿no? Y es que no solo mola para ese tío de 50 años, ¿no? Que le encanta ver películas en blanco y negro de toda la vida, sino que también es súper interesante para eso, para el chico o chica que se está iniciando en el mundillo del cine de terror, especialmente de este subgénero, del cine zombie barra infectado, que esto ahora lo hablaremos, y que no sea simplemente cine como mero entretenimiento, sino que quiera ir un poquillo más allá, como decimos, con esas connotaciones políticas que están muy claras y que, bueno, podemos ir desglosando, ¿no? Yo empezaría con que este cine va hablando del hogar, de la ley y de la familia, sobre todo, ¿no? De la familia y de lo que te es familiar, que no simplemente, no solamente es la familia, sino lo que te rodea. Yo quiero hacer y ahora metes tu inicio cuando la viste por primera vez, pero yo creo que yo cuando la vi, bueno, la he visto un montón de veces, ¿no? Y la he vuelto a ver para este programa. Digo que nos habían estado tratando de enseñar durante toda la carrera, de explicar los tipos de plano que hay, o de cómo ir en contra de lo establecido, ¿no? Como un poco a lo Kubrick, ¿no? Que es todo todo está muy encuadrado y muy lineal y muy acorde, muy ordenado, pero Kubrick te decía, ¿no? Tú conoces las reglas del cine y después rómpelas conscientemente, ¿no? Sabiendo que lo estás haciendo, ¿no? Hay muchas que son aberrantes o que escogen ese cine de planos aberrantes, de encuadres que son ligeramente distorsionados y tal, y eso también forma parte de la idiosincrasia del director o del género en sí, ¿no? Y es que esta película tiene absolutamente todas las posibles referencias. Es que es curioso, es curioso. Desde plano clásico
a movimiento clásico, a planos aberrantes, como decía, o a miradas que no siguen una línea lógica. Se salta el eje, no solo salta, pero siempre, siempre con un propósito y siempre muy, muy acorde a lo que está mostrando y a lo que te quiere hacer sentir, que al final va de eso y va sobre todo de incomodar al espectador y lo hace mediante estas miradas que te descuadran, ¿no? Y bueno, aquí hablamos, pues eso, de lo que posteriormente se ha repetido hasta la saciedad, una visión positiva. Y es que hay veces bueno, que todo es caótico por mucha resistencia que pongas, todo se te viene encima, ¿no? No sé si esto lo tenías tú así como una película referencia de esto, pero a mí me ha parecido siempre. Sí, es que, a ver, son varias cosas. Yo no he vuelto a verla, ¿vale? Sí he visto la segunda y tengo unas ganas locas de volver a ver la tercera, que hace muchísimo que no lo hago, que son un poco las que más me gustan. Pero es que lo de La Noche de los Muertos Vivientes, Romero ya venía de un bagaje en la televisión, de hacer cortos, de grabar programas y tal. Él sabía lo que no, no hay nada casual en lo que él hace, sino que se ve un tío que sabe lo que quiere y que lo va a conseguir y tal. La película se hizo con muy poco presupuesto. Creo que recordar que en Pittsburgh, que no es que sea la cuna del cine, precisamente, sino que se juntan unos cuantos amigos y se ponen ahí a hacer una peli. Y se rodó, creo que se rodó en 35 milímetros. Lo que pasa es que luego se tuvo que montar forzosamente en 16, una idea de olla porque es que no tenían medios, ¿no? Como también se hizo en blanco y negro por falta de medios, pero también porque los efectos prácticos de los zombies y tal iba a cantar, que no eran, vamos, que eran falsísimos, ¿no? Entonces en blanco y negro pues podías disimular un poco la cosa. De hecho se utilizó sirope de chocolate para la sangre en lugar de... Y bueno, en en una carnicería cercana les dieron ahí de todo para las escenas esas tan radicales en la época, ¿no? Que eran unos zombies comiéndose a personas y tal, que eso era súper radical, ¿no? Entonces también es cierto esto de que, bueno, que rompamos las normas y de que se hace, yo creo, no con esa intencionalidad que podía tener Godard a finales de los 50 con el final de la escapada, porque esto que dice Kubrick de hay que conocer las reglas para romperlas, Godard lo hizo absolutamente plano a plano al final de la escapada, ¿no? Y era un crítico de cine con un profundo conocimiento del cine. Esto también responde, yo creo, a la época. Estamos hablando del 68 y que es un momento en el que todo es posible, todo empieza a ser posible de nuevo en el cine. Tal vez esta película no, tal vez no, seguramente no se podría haber hecho tal cual, así unos años antes, ¿no? Esta radicalidad que muestra Romero en la aproximación que tiene hacia los zombies. Los zombies que vale, que había estado White Zombie antes, había estado Yo anduve con un zombie, eran estos zombies que venían del vudú, de la tradición haitiana, en Eso es. Cuba y tal. Entonces, él sí es el padre de los zombies, como lo hemos conocido desde entonces. ¿Sabes? La aproximación anterior era muy distinta a lo que hace Romero. Romero quiere inventar un nuevo tipo de monstruo, lo que tú dices, ¿no? Se niega a llamarlos zombies, de hecho no se habla de zombies en ningún momento en la película, pero se da cuenta de que no, de que ya estaba inventado eso, pero realmente no es consciente en ese momento de que sí está inventando algo nuevo. Que evidentemente con los años pues se pondrá esa palabra y será la referencia para todo lo posterior. Él lo que hace es plasmar algo que le encanta, que le chifla, que es Soy leyenda de Richard Matheson, y cambia a los vampiros por esos muertos vivientes, por esos zombies bueno, hablando con Matheson decía, me has copiado toda la novela. Dice, no son vampiros, son muertos vivientes, ¿no? Y realmente sí que está la casa asediada en Soy Leyenda y esos seres que intentan cargarse de los que están dentro, al que está dentro, en este caso solo hay uno, ¿no? Pero él le da un vuelco que todo el cine cambiará a partir de ahí, a partir de ese subgénero que el propio Romero inventa. Voy a hacer ahí un matiz bueno, ya te digo, yo soy una friki de esto, entonces me interesó mucho el tema este de, justo para meterlo antes de seguir, lo que decías de Matheson, ¿no? Que evidentemente al final es de Omega Man, bueno, que es una versión, ¿no?
Y sin embargo, claro, como no pudo conseguir los derechos de la novela, lo que hizo fue cambiar a los vampiros por los no vivos, es que los llamó como no vivos directamente, ¿vale? Pero lo Resistía. claro, lo diferenciaba de los zombies, que eran, o sea, los zombies como lo conocíamos hasta esta zona, que tenemos, de hecho, la primera peli de zombies es The White Zombie, que es, no me acuerdo exactamente de los años 30 o así, pero estos venían, los zombies venían revividos por el vudú, ¿no? Lo que decíamos. Y normalmente solo era uno, era producto de algo científico, de algo que salía mal, tal. Y Religioso. efectivamente. Y claro, hasta en la propia película, que hay un momento en el que se dice, si la veis en versión original, que es Ghoul, ¿vale? Escrito, que viene a ser como el demonio necrófago que es típico del folclore árabe, que nosotros no estamos tan familiarizados con el nombre, pero sí con todo lo que supone, ¿no? Se menciona las mil y una noches, en uno de los relatos de las mil y una noches, y lo describen como parecido a lo humano, con forma humana, que son caníbales, que son inmortales y a los que solo, bueno, y a los que una de las formas que tiene la más tal para matarlos es cortándole la cabeza. Y así inventa el zombie moderno que al final es pues un alter ego, como una analogía, ¿no? de otras muchas cosas relacionadas con la política que ahora hablaremos, ¿no? Por eso, por puntualizar justo este término. Sí, 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 lo de Goals está presente en la mente de Romero en todo momento. Quita lo de Anubis, que era un relato que había hecho, porque él tenía ya planificado lo que iban a Sí, ser varias aproximaciones a la movida y tal. Anubis más que nada por quitarle algo que igual la gente no iba a entender. Anubis, eso qué es, ¿sabes? Entonces, yo creo que entre unas cosas y otras se crea esa primera piedra, ese puntal de referencia para todo lo que va a venir después. Porque estamos hablando de eso, de que sale un género nuevo. Lo curioso es que mmm, muchas veces la aproximación al movimiento zombie, a ese subgénero dentro del género de terror, olvidan esta gran aportación que es precisamente la diferenciadora, que es el componente social y político que hay, ¿no? Algunos se le han dado después, porque se habla mucho del protagonista negro bueno, que termina como termina, ¿no? Porque están los típicos tejanos con las escopetas al final, cuando ya han aguantado toda la noche, se acercan a la casa y confunden al protagonista, que es negro, con un zombie y lo matan, ¿no? Y te quedas al final de la película así, soqueado, ¿no? Diciendo, ostras. Eh, Romero dice que el protagonista podía haber sido blanco, negro, que daba igual en el sentido de que él había puesto un enfoque determinado para el personaje y podía haberlo interpretado quien fuera, ¿no? De todas maneras, tenía preocupaciones el protagonista negro, diciendo, es que esto no es normal, ¿sabes? Y Romero, que es muy buena gente, demasiado buena gente, pensaba que ya todo eso estaba superado. Y estamos hablando de los Estados Unidos en los 60, que estaba la cosa que para qué. De hecho, cuando estaban ahí rodando, estaban planificando la película, asesinaron a Luther King. Entonces, hostia, igual aquí hay un mensaje que va más allá incluso de todos nosotros, ¿no? Lo que vamos a dar con esta película, ¿no? sí. Entonces, es una película que posiblemente no se habría hecho dentro de los estudios de Hollywood, era una película independiente con pequeñas compañías y tal, y segundo, no habría tenido un protagonista negro. Es una película única desde su concepción, por dónde se concibe y por las mentes que lo conciben. Aunque se hiciera de forma casual, como tú dices, imagínate lo que ha supuesto, ¿no? Que se haya hecho así. Porque además, o sea, es que te da tanto que pensar es que no sabía que estaba vivo, pensaba que era o sí lo sabía, pero al final tal, no sé qué. O sea, es que tiene tantas Mm, libres interpretaciones ese final que es súper guay, ¿no? Y mm. como decíamos que el zombie viene de la esclavitud, también tiene mucho de esto, ¿no? El negro que desde el punto de vista, bueno, negro, persona de color, a ellos no les importa que les digamos negro, pero bueno, siempre en las cosas que no sean peyorativas, ¿no? Desde un punto de vista de la esclavitud, al final es todavía más terrorífico porque es que ni los muertos nos van a dejar en paz, ¿no? Pero también supone eso o bueno, el esclavo muchas veces moría en vida simplemente porque tenía una única función y utilizábamos tu cuerpo, pero no tu alma, porque tu alma era como que no existía, ¿no? Que este es la primera connotación que tiene el zombie. Y claro, el zombie moderno es más Hobbes, ¿no? Más Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Imagínate.
al final estás dando una justificación de que el propio hombre sea lo único que pueda matar al propio hombre, ¿no? O sea, que tú mismo te conviertas en ese ente que puede matar a tu familia y al final solo le das como una especie de matiz y que el hombre no tiene, que esto es lo que nos va enseñando Romero a lo largo de la saga, el hombre no tiene final cuando se trata del mal, ¿no? Siempre encuentra una excusa y un recoveco para decir sí, pero lo hice por esto, ¿no? Al final las cosas que están prohibidas no son políticamente correctas y entonces el hecho de ser cívicos y vivir en sociedad bajo unas normas a veces nos convierte en otras cosas y bueno, al final algo como el canibalismo se ha practicado desde siempre en muchas culturas, o sea, quiero decir, nosotros somos cívicos, ¿no? Como estamos diciendo aquí, pero también está Bueno, relacionado, bueno, me refiero. Pero también esto también tenía mucho que ver que saliera esto y ese detallito del psiquiatra, como bien sabes y hemos comentado alguna vez, el Wareham este, ¿no? El psiquiatra que creía que que los cómics propiciaban más delincuencia, Romero que era súper fan y por eso quiso hacer esta versión y también iba relacionado con esto, ¿no? De decir, no, yo voy a demostrar bueno, que el cine es otra cosa, que el arte en sí es otra cosa y también está un poco yendo en contra de eso, haciendo esta película y seguimos y nos vamos ya a la siguiente porque si no, ¿no? y simplemente comentar algo alucinante, que es que tenía el título de la película era otro, pero por temor a que estuviera registrado ese título, porque habían sonado campanas por ahí, se lo cambiaron. ¿Qué pasa? Que no le pusieron el sellito de copyright cuando emulsionaron vamos, cuando revelaron la película y tal, y la estrenaron. ¿Qué ocurre? Que cualquiera podía coger La Noche de los Muertos Vivientes y hacer lo que quisiera con ella, distribuirla por su cuenta. Total, que no vieron un duro porque en cuanto la estrenaron, al no estar registrada, es una película que ha estado en el limbo siempre, pero siempre. Por eso hay 1000 ediciones distintas, han hecho versiones coloreadas y nadie ha tenido que pagar nada porque la película es libre de derechos. Quizá también es una forma de que haya podido llegar a todo el mundo de 1000 maneras distintas, ¿no? Imagínate, con la época ya del videoclub en los 80 y cosas así, ¿no? Entonces es una película que ha estado ahí como siempre para que todo el mundo haga con ella lo que le dé la gana. Y ya para terminar, pues eso, de hecho fue una de las primeras que contrató un seguro de $50.000, ¿no? Porque aseguraban que te podía matar de un susto y que lo que hacían era indemnizar a tu familia, ¿no? Entonces es como marketing, que bueno, que se ha hecho toda la vida, o sea, esto es cierto que se ha hecho muchas veces, pero bueno, que fue una de las primeras que lo hizo. Y también decir que, bueno, pues la película al final vivió una resurrección zombie, ¿no? Nunca mejor dicho, porque fracasó en taquilla. Al final no encontró su hueco, la tenían que poner siempre con otra peli. eh, Fue la única forma y al final fue cuando se pasó al VHS, cuando tuvo como ese resurgimiento. O sea, la propia película fue devorada por sí misma, ¿no? Sí, sí. Sí que tuvo un recorrido comercial así en plan serie B y tal, pero claro, mucho menos de lo que podía haber sido y lo que ha demostrado la historia después, ¿no? Pues es una película que siempre ha estado ahí, sí, siempre, desde que se ha convertido en un referente y es absolutamente ineludible esa película. Vale, y nos vamos bueno, que el guionista ruso quiso hacer su propia versión, ¿no? Su segunda parte, que bueno, tiene mucho que ver con la saga de Alien o de Blade Runner de los Gémenes. Y bueno, Sí, pues O'Bannon, Dan O'Bannon fue el O'Bannon. director, claro, es que como que lo hicieron juntos, pero bueno, el director es Dan O'Bannon. Claro, que es el guionista de Alien, estuvo también en Dark Star con George Carpenter. Es un tío bueno, que como guionista es absolutamente importante. Exacto. Y este que es verdad que lo he dicho de forma que a lo mejor se ha malinterpretado. Es Dan O'Bannon el que tuvo esas influencias, bueno, en Blade Runner y en Alien. Entonces se juntó con el guionista ruso que era el guionista de Los Muertos Vivientes, o sea, que había trabajado con él. Y claro, pues dieron lugar a esta película, como decíamos, que no había tenido copyright, ¿no? Era como más fácil llevarla a cabo. Y de hecho es una segunda parte. Lo que pasa es que es un tono completamente diferente, que aunque no vamos a hablar mucho de ella aquí, sí que bueno, la recomendamos muchísimo La porque del regreso de los muertos vivientes. sí, la de Dan O'Brien, O'Bannon, joder.
Dan O'Bannon, que tiene un nombre ahí compuesto. Sí, sí. Pues esa es muy recomendable y se puede entender claramente como una segunda parte, pero claro, es mucho más mordaz, es mucho más taimada, tiene como ahí como ese doble rasero, pero es divertidísima Humor. y claro, la gente la vio como un poco, como no podemos estar riendo tanto de una película que va sobre zombies, ¿no? Vamos a avanzar porque si no se nos hace la Sí, vida. sí, lo estaba pensando, Eh, digo, nos va a pasar como siempre.